Buenas tardes. Vamos a continuar con el segundo día del coloquio. Vamos a comenzar con esta mesa, que es la mesa de la 1 de la tarde, acá a tiempo de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a dar paso a las ponencias de este día. ¿Sí? Entonces le damos la palabra a Molay. Sí. Adelante, Molay. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a este segundo día de nuestro coloquio. Vamos a continuar la actividad de nuestro coloquio. Solo les informo, tenemos 80 compañeras y compañeros conectados aquí a nuestro coloquio Racionalidad, Ciencia y Crítica en el Capital de Marx. Y vamos a pasar con nuestro siguiente ponente, es el doctor Gerardo Ábalos Tenorio. El compañero es licenciado, maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador titular de tiempo completo, adscrito al Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Fue profesor de asignatura Economía Política 1, 2 y 3 y Teoría Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de 1987 a 1997. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es autor de libros como Leviatán y Behemoth, Figuras de la Idea del Estado, editado por la UAM, El Monarca, El Ciudadano y el Excluido, hacia una crítica de lo político, publicado por la UAM también, Xochimilco, La Política del Capital, y Breve Introducción al Pensamiento de Hegel, entre otros libros. Bienvenido, doctor Gerardo, y adelante con su participación. Muchas gracias, Molay, por la presentación. Muchas gracias a Hugo Arredondo por la invitación. Y bueno, les quiero expresar que es para mí un honor compartir esta mesa con Jorge, con Henry, con Fernando, que de alguna u otra manera siempre nos entrecruzamos por estos lares del marxismo, de Marx, de Franz Hinkelamer. Yo tomé muchos seminarios con Enrique Dussel y así que trabajamos la obra de Franz Hinkelamer en algún momento, en fin. Entonces, bueno, esta grata compañía de esta mesa crítica, pues yo creo que se va a prestar efectivamente, quizá, si hay tiempo, porque se acerca la hora de la comida y entonces eso de pronto, bueno, aquí en México. Pero bueno, quiero agradecer especialmente la invitación porque en efecto me parece que es bien necesario retomar a Marx en este siglo XXI. Y me parece que el tema es como darle al clavo, o como diría un egregio presidente de alguna república latinoamericana, le viene como anillo al dedo a las cosas como están, porque ciencia y filosofía práctica en la crítica de la economía política es un súper tema gigante y darnos 20 minutos pues solamente es como invitar a una reflexión que evidentemente tendrá otros escenarios porque es muy compleja realmente. Ciencia y filosofía práctica en la crítica de la economía política, en efecto, pues tiene que ser contextuada en el presente, en el de nosotros. Hay que situar ahí la discusión sobre ciencia y filosofía práctica, pero yo digo que viene como anillo al dedo porque en efecto nuestro siglo XXI se está tornando demasiado hostil para la vida humana, para la libertad de los sujetos, para las personas de carne y hueso, y sí, también para el planeta. Lo que pasa es que el ser humano, por ser humano, no ha tenido de otra históricamente más que subsumir a la naturaleza en su lógica productiva para poder subsistir, pero esto ya se salió de madre,
ya se salió, de madre quiere decir no que no tenga madre, también, pero no, quiere decir que se sale el río de cauce. Porque el costo de subsumir a la naturaleza con la ciencia y la tecnología del presente es demasiado alto para que eso se traduzca, fíjense bien, en la fetichista expresión del dinero que tienen los grandes potentados del mundo en papeles, en sus cuentas, en sus fondos de inversión, es decir, en papeles. ¿Sí? 0,000 al lado de una unidad, y eso es la acumulación del capital. No es una acumulación de tesoros o de dinero, es acumulación de poder, que en última instancia significa la autopoiesis de un absurdo, de una irracionalidad, como ya lo mostró Henry de una manera muy gráfica, muy elocuente, muy didáctica. Se ve que pertenece a la escuela de Franz Hinkelamer. Pero lo que está pasando y lo que yo quiero llamar la atención en este evento no es tanto en la necesidad de leer a Marx para reiterar sus lecciones, sino para dar cuenta del carácter contradictorio que tiene hoy en día el proyecto de emancipación que heredó Marx y que está tomando cauces peligrosamente fundamentalistas. A esto es a lo que me refiero. Fíjense, esto que yo le llamo el patos posmoderno es una cierta atmósfera de ideas vinculadas con ciertos afectos, sentimientos y maneras de ubicarse sensiblemente en el espectro ideológico o en las perspectivas ético-políticas, ¿no? Noto que efectivamente en este patos posmoderno descansa una hipermoralización de la vida pública en todos los órdenes. Esta hipermoralización además se ha visto impulsada por las redes sociales y por el Internet en general, que homogeneiza. Eso no es nuevo. Esta homogeneización, esta cosificación, esta enajenación, nada de eso es nuevo, ni tampoco la cultura de la imagen. Lo que es nuevo es el fetichismo de que las redes sociales te hacen copartícipe de las grandes ideas sociales, económicas y políticas. Parece que tú estás participando en esa ágora virtual y que tienes cómo influir, ¿no? Cuando te retuitea un famoso o cuando le mientas la madre a un economista o a un economista neoliberal, iba a decir, pero a un necrocrematístico neoliberal, ¿no? Y entonces le mientas la madre y crees que estás interactuando con él. Bueno, eso es fetichismo. El fetichismo de las redes sociales hace aparecer como si sí tuvieras una voz y un lugar en esas redes y en esa ágora virtual, y por lo tanto se piensa que en efecto se tiene un papel preponderante en esa indignación, que es una reacción cuando alguien publica algo que no te gusta en las redes, ¿no? Una indignación y luego una toma de posición más bien emocional, más bien sensible y hasta cursi. Esto es lo que está pasando, que está nutriendo los elementos de esta hipermoralización. ¿Y cuál es el efecto de esa hipermoralización? Básicamente, que se anula cualquier posibilidad de cambio, porque todo orden de ideas que plantee el cambio ofende a alguien le cae mal, a alguien insulta, a alguien cuestiona. Es imposible conciliar realmente a todos en un universo donde quepamos todos. Eso sería un universo psicótico. Todo orden social a lo largo de la historia y hasta el presente ha de excluir a alguien, así sea la nación, a los enemigos, adversarios o simplemente a los otros que no son como nosotros. Esto ha sido universal. El excluido es una figura
universal. Y el patos posmoderno es tan penetrante, parece humedad, es tan penetrante que en efecto está en la posibilidad de condenar moralmente cualquier cosa. Olvídate de bromear en una clase, se puede malinterpretar. Olvídate de hacer un chiste, porque el humor y la comicidad ya estaban en crisis desde antes, la comedia ya no tiene lo suyo, ya vivimos, ya no tiene su momento, vivimos en realidad una época de banalización de la comedia, pero los chistes efectivamente son ofensivos de cualquier manera o de otra, y con eso se pierde el humor, el buen ánimo, la burla, y además se estandariza lo que se debe poner. Esta estandarización del pensamiento, la verdad, no la descubre Byung-Chul Han, por Dios. Esto está efectivamente en el pensamiento original y auténtico de Marx. Y después está bien desarrollado por la escuela de Frankfurt, ¿no? Byung-Chul Han en realidad está haciendo muchas repeticiones, pero como la juventud y los millennials en especial no leen mucho, nada más leen las dos primeras frases de cada post, pues efectivamente parece que está descubriendo el agua tibia Byung-Chul Han, o Slavoj Žižek, para el caso es lo mismo, o Judith Butler, para no dejarla también, vida precaria y la vida, no sé qué, esto ya estaba y estaba con mucho orgullo en el pensamiento latinoamericano desde mucho antes. Pero bueno, me parece que sí hay que reivindicar la ciencia en Marx, en contra del patos posmoderno, que incluso se puede reivindicar como seguidor de Marx. Aquí está el asunto que hay que desmenuzar, ¿sí? Porque aparece como un pensamiento progresista cuando, por ejemplo, se reivindica la utopía. Y entonces vamos a reivindicar la utopía para tener esperanzas, para soñar, para que nos animemos, etcétera. Bueno, todo esto más bien anima un carácter extremadamente sensible, hasta cursi, que efectivamente en lo que se traduce eso en un dogmatismo o efectivamente en visualizar el reino de los cielos, aunque sea como ideal regulativo de la razón pura práctico-política, aunque sea en ese sentido, que es la manera en que reinterpreta Enrique Dussel la utopía del comunismo, ¿no? Y entonces puede ser más bien peligroso, porque siempre que se piensa en la utopía, sí hay un dejo de pretender aterrizarla, como se dice normalmente, de pretender concretarla. Y ahí es donde explota la utopía, casi siempre evocando, consciente o inconscientemente, el mundo feliz de Aldous Huxley. Y entonces, después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética y de sus aliados, no podemos seguir pensando a Marx y al marxismo como si esto hubiera sido un episodio de mala interpretación de la letra de Marx. Bueno, creo que hay que reivindicar la ciencia y el pensamiento científico frente a las ocurrencias que campean por todos los medios y que han tenido un impulso notable con la dinámica del funcionamiento de las redes sociales. Esta es la idea principal. Pienso, para sostenerla, para defender la ciencia en Marx, sí es necesario volver a referirse a la crítica de la economía política y advertir su estatuto, porque no siempre está claro, y soy plenamente consciente de que estoy hablando a un auditorio predominantemente de economistas y además del poli, pero bueno, Jorge ya habló mal de Cedillo, que es egresado de esa escuela, así que ni modo, si tienen algo contra él, váyanse contra él. Yo no voy a hablar mal de Cedillo, pero sí voy a hablar mal de los economistas marxistas,
¿Por qué? Miren, sí hay que revisar el Estatuto Científico de la Crítica de la Economía Política, eso es lo que pretendo hacer rápidamente y en primer lugar, y voy a sugerir una cierta lectura al sesgo de la crítica de la economía política para descubrir ahí una lógica otra que está presente en la propia crítica de la economía política, pero que no desembarca en una crítica moral del capitalismo. Ahí está, esa es la idea, la estoy desarrollando en un capítulo de un libro, pero rápidamente la sintetizo. Y bueno, voy a empezar como se suele empezar, con una cita de Karl Marx de una carta a Lachet del 18 de marzo de 1872. Y dice Marx, no hay un camino regio para la ciencia, y solo quienes no teman cansarse trepando por estos senderos escarpados tienen oportunidad de llegar hasta las cumbres luminosas. Es también una de las frases más citadas. Recuerde, nada más para explicar qué es esto de que no hay un camino regio o no hay un camino real, no hay un camino de los reyes, ¿no? No hay un camino regio como Freud decía que los sueños son la vía regia para lo inconsciente, así en Marx dice no hay un camino regio para la ciencia, sino que es un camino horrorosamente espantoso. Y bueno, hay que tener sobre todo paciencia y sobre todo agudeza crítica. Y aquí viene entonces la palabra crítica. ¿Cuál es el secreto de toda la concepción crítica? Dice Marx en otra carta, básicamente de un año después de que publica el primer tomo del Capital. Bueno, el secreto es el doble carácter del trabajo. O sea, el valor de uso y el valor de cambio aplicado al trabajo quiere decir el trabajo es trabajo y se vende no el trabajo, sino el valor de la fuerza de trabajo. Ese es el pivote de toda la concepción crítica. ¿Y cómo lo consigue? ¿Cómo penetra Marx? Así ya lo sabemos por ahí por 1856. Le llega la lógica de Hegel, la relee y eso significa una ruptura verdaderamente radical con la manera en que venía trabajando la categoría trabajo, con la que venía elaborando la categoría trabajo. Y entonces Hegel se convierte en fundamental para desarrollar la crítica en términos de la negatividad que implican todas las categorías con las que arma ese árbol lógico, complicado, lleno de ramas, entramados y nidos, que es la crítica de la economía política. Y en ese entramado, efectivamente, el papel de la negatividad es fundamental. Ejemplo, el capital es la categoría negativa del trabajo, ¿sí? No nada más el trabajo del capital, en que el capital así puesto es no vida, no humanidad, no sí, eso es verdad, pero eso también tiene una contraparte y es que el capital es trabajo negado. Es el nombre diabólico, el capital, del trabajo. ¿Y cuál es la diferencia? La relación de poder que atraviesa el trabajo y que determina el ser del capital. Es decir, el capital ya es una negatividad puesta e impuesta como poder. Si esto es así, entonces, pues tenemos varias maneras de recibir el legado de Marx en este siglo XXI. Una es a la Schumpeter, es decir, como un capítulo de los 10 economistas más importantes de la historia del pensamiento económico, tal y como se estudia en las escuelas de economía y en las facultades, si es que se llega a estudiar como un capítulo de un libro de economía. Es decir, descriptivamente, casi como Wikipedia. Así se puede recibir a Marx
tomarlo en cuenta y listo, y avanzamos al siguiente y al más actualizado. Otra manera que sigue siendo muy recurrente es una manera dogmática de recibir el legado de Marx, tomarse literal y muy en serio la 11ª tesis sobre Feuerbach, que a la letra dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de distintos modos el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Y entonces el imperativo de acción, de hacer la praxis, pues evidentemente anula la posibilidad de un desmenuzamiento, una crítica de la crítica, para que efectivamente se pudieran sacar otras consecuencias del pensamiento de Marx, a las que él mismo sacó y a las que sacaron los comunistas, sobre todo ellos, en el siglo XX. ¿Y por qué tenemos que replantear esto? Porque una cosa es segura: a lo mejor no leyeron bien a Marx, a lo mejor no le entendieron, pero la verdad es que con base en sus planteamientos, sobre todo políticos, Lenin y los bolcheviques fundaron a la Unión Soviética, y a partir de ella a la praxis comunista de todo el mundo hasta la fecha, porque esta recepción de cierto marxismo o del marxismo sigue jugando un papel importante en el presente. Ahora bien, ¿a qué lleva el dogmatismo? Miren, para exponerlo de manera muy didáctica y gráfica, es no sé si han visto la Biblia de los Testigos de Jehová, cómo viene subrayada con banderitas, subrayada de distintos colores y con anotaciones al margen. Eh, Les pido que se den una oportunidad de hablar unos minutos con los Testigos de Jehová y vean su Biblia. Bueno, así hay sectas que estudian al Capital de Marx y lo tienen subrayado con colores, y incluso aprenden alemán para confrontar la traducción, ya sea de siglo XXI, la del Fondo de Cultura Económica, con estas ideas de Marx en alemán, para ver si sí dice Entäußerung, Enfremdung, o qué es lo que dice en tal o cual párrafo. Bueno, eso lo hemos hecho todos, pero hay algunos que se quedan ahí para fundamentar una cierta práctica, una práctica que es, como se ve, escolástica. Es decir, ya la verdad ya la tienen, de lo que se trataría es simplemente de descubrirla. Ya son pensadores en la emancipación desde antes, y entonces solamente tratan de seleccionar lo que acomoda a esa idea de supuesta emancipación, a lo que llegues a negar al otro. Si el otro no piensa como yo, entonces a la hoguera, al muro, hay que fusilarlo, hay que quemarlo vivo, es el enemigo. Mi conexión a internet es inestable. Si me congelo, me avisa, ¿no? Por favor, porque es inestable. Bueno, Vamos bien, profe. 5 minutitos. Perfecto. ¿Cuánto? 5 minutitos para ir. Sí, perfecto. Con eso cierro. La otra posibilidad es la crítica ponderada de un autor que proviene del idealismo alemán y que tiene mucho de filósofo, tanto que la fundamentación de su pensamiento es filosófica, y esto significa que la crítica de la economía política es una crítica lógica del discurso de los economistas. O sea, no es una crítica de la economía capitalista por malvada, por perversa. Es una crítica lógica de un discurso, y lo que le permite hacer esa crítica en contra de los economistas clásicos, y también pasa a cuchillo a los economistas vulgares, es la lógica ontológica de Hegel.
Sin embargo, estos dos métodos son problemáticos: la crítica y la lógica ontológica de Hegel. Y esto lleva a una especie de interregno teórico, o a una yancia, o a un hiato teórico entre la lógica ontológica y la crítica a Kant. Y este vacío es el que debemos llenar hoy en día en el siglo XXI. Es que Marx no se iba a ir por la lógica ontológica de Hegel, porque eso lleva al conservadurismo político, es decir, a describir el ser en cuanto ser. Y Marx no quería eso. Marx tenía una vocación emancipadora que quizá le venga de su propio origen, de su origen judío, de su origen hebreo, y también de las condiciones socioeconómicas de Europa en el siglo XVIII y en el siglo XIX, pero esta indignación moral la nutre con el idealismo alemán. El resultado es que le llama crítica a su principal obra, pero una crítica es pasar por el tribunal de la razón, no algo que me parezca mal, no una crítica destructiva o constructiva, simplemente la crítica es pasar por el tribunal de la razón, el mundo de los fenómenos. Pero Marx no hace una fenomenología del capital, no hace una ciencia de la lógica del capital, ni hace una filosofía del derecho del capital. Lo que hace es una crítica porque le urge plantear un proyecto de emancipación que se ligara con la Revolución Francesa, ¿ja? Y en parte también con la Revolución estadounidense, pero le queda muy lejos, y que de esa manera se pudiera aspirar a una sociedad regida por un principio moral que diría más o menos así, como lo recupera en la crítica al programa de Gotha: de cada quien según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Y esto efectivamente era lo que le impulsaba a resistir todo tipo de dificultades en su vida individual, en su vida afectiva, en su vida familiar, para llegar efectivamente a formular la base de un proyecto emancipatorio que hoy está en una profunda crisis. Con esto, efectivamente, diríamos que esta necesaria relectura de la crítica de la economía política como una crítica a los discursos y la posibilidad de llevarla a la lógica ontológica de Hegel nos pone, ya termino, en el escenario del realismo político, en el escenario del decisionismo, del maquiavelismo metodológico, todos ellos fundados en la ciencia social tan denostada. Vamos a pasar a algunas preguntas que hacen el público que nos sigue por Facebook con respecto de lo que decía Gerardo Ábalos Tenorio de cómo a veces se hace una lectura dogmática y del tipo de los testigos de Jehová de Marx. Dice María Harvey que también se hace lo mismo con filósofos griegos y con Hegel, con el mismo, con varios autores, ¿no? Actuales incluso. Dice una pregunta que hace un compañero que es Genao Amaru, pregunta, para el compañero Jorge Zúñiga, pregunta, ¿no cree, profesor Zúñiga, que más que una ética, una historicidad, más que una ética, una historicidad, lo que falta es lo que falta a los neoclásicos? Pues a sus modelos econométricos les acompaña la construcción de un sujeto moral sobre el modelo del Homo economicus, es decir, sobre una visión operacional de la ética. Para el profesor Zúñiga, si algún otro ponente quiere comentar, también pide la palabra y se la damos. Si podemos hacer las respuestas de 3 minutitos para que podamos hacer el intercambio más circular, mejor. Gerardo, ¿tú quieres comentar algo sobre lo que dice María Harvey? Esto de la lectura dogmática de unos autores. Ella dice, literal, dice, no únicamente a Marx, a los filósofos griegos y hasta el propio Hegel, se les lee así, como tú dices,
como testigos de Jehová. ¿Quieres comentar algo, Gerardo? Sí, sí, gracias, a Harvey. Es que el tema, bueno, no es la literalidad en sí misma, ¿no? Esto es todo un objeto de reflexión bien profunda, porque la actitud dogmática es selectiva, o sea, toma literalmente párrafos, frases, pero no hace el análisis de la lógica que articula una obra, ¿no? Entonces, sí, evidentemente siempre vamos a ver que se sostienen falacias sobre citas de autores, y más en Facebook, y más en Twitter. Sí, obviamente. Luego no saben citar o no saben de dónde proviene la cita, pero dicen que de ahí es de Heidegger, ¿no? O es de Nietzsche, que son muy citables, o de Benjamin, de Walter Benjamin, que es muy citable, pero leerte a Benjamin pues implica entrar en una dimensión muy, muy opaca, oscura, difícil, farragosa. No es tan sencillo. Eh, y qué bueno que hacen así la pregunta, porque es así como que, ay, ¿cuál es la diferencia? Dogmáticos ahí siempre sí, pero es que de Marx se agarraron partidos políticos, sindicatos, grupos que hicieron prácticamente, llevaron a cabo la posibilidad de replicar lo que hizo el cristianismo históricamente, que fue transformar el mundo a partir de una idea o a partir de algunas ideas entrelazadas. Y esto es algo que debemos de reflexionar de manera muy profunda, porque el resultado no fue la emancipación de los seres humanos, sino la construcción de un sistema que aplastó la libertad individual. Ajá. No de manera diferente a como aplasta la voluntad individual el propio capital. Lo que pasa es que el capital te da también, como sistema de civilización, no es pura muerte, ¿verdad? Da una sensación de libertad que también hay que tomar en cuenta, porque el consumo hace que los propios trabajadores estén efectivamente coparticipando en su propia explotación o en su propia dominación, a grado tal que hoy tener un empleo se considera, aunque estés explotado, se considera algo adecuado, aceptable, algo que todos los días lo vemos los que somos profesores universitarios como demanda de los propios estudiantes. No estudian, evidentemente, para hacer la revolución, o no por lo menos en el 90% de los estudiantes. Y esto es la realidad que hay que tomar en cuenta como punto de partida. Es decir, bueno, si tomamos literalmente lo que dice Platón en la República, pues sí puede ser esto hasta simpático, chistoso, pero ahí hay un problema más bien de ignorancia, ¿no? Cuando solamente se lee la República y no toda la obra de Platón, pues se sacan conclusiones erróneas y mucho más erróneas para la práctica. Ese es el problema con el dogmatismo y eso es lo que yo critico precisamente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Por el dogmatismo pseudo-marxista. Con eso termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Doctor Gerardo Ábalos Tenorio, muchas gracias por su participación. Y tenemos una preguntita para el compañero Gerardo Ábalos Tenorio. Pregunta Gabriel Cabrera. ¿Por qué quedarse en la crítica negativa de la economía política en vez de continuar desarrollando la economía positiva marxiana, inclusive ampliando sus fronteras fuera de los debates del marxismo y buscando puntos de convergencia con los hallazgos científicos de otras escuelas de la economía heterodoxa, poskeynesianos, ecologistas, economistas de la complejidad, econofísicos, etcétera, para seguir impulsando la revolución científica tan necesaria en economía? Sí, ¿Sí, profe? sí, gracias. Sí, sí, no, bueno, es que es cierto.
Precisamente la tercera forma de recibir a Marx en el siglo XXI es hacer lo que dice la pregunta, pero esto de la crítica negativa o positiva o la dialéctica negativa o positiva es complicado. Es decir, la crítica es crítica. Uh-huh. Y la dialéctica es dialéctica. Y en consecuencia, esto sí se debe tener en cuenta para cuando efectivamente se pretende hacer un seguimiento en las nuevas condiciones de los principios críticos de Marx o de otros autores. De hecho, se ha estado haciendo, ¿no? O sea, hay distintas corrientes de la marxología, para ser precisos, que están tratando de seguir en las nuevas condiciones el discurso crítico. Por ejemplo, Jacques Vide hace una monumental obra sobre rehacer el capital, ¿no? Y hace un trabajo bastante minucioso, profundo, muy detallado, pero no me parece que sea el capital, digamos que el capital del siglo XXI, como, bueno, es que es muy de franceses también estas pretensiones tan fuertes, ¿no? Eh, y bueno, lo están haciendo también otros autores vinculados con la lógica del capital, como Poston, por ejemplo, ¿no? Y los autores que han desarrollado la idea del capital cognitivo, ¿no? Eso en términos teóricos fuertes. Ya en términos más específicos, económicos, pienso que es perfectamente posible continuar con ese discurso, pero no se puede pasar por alto que ese discurso va a ser descriptivo y abre un campo problemático para convertirse en un vínculo con la ética. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ya, eso era, yo creo que es una respuesta. Pero estoy de acuerdo, en que sí hay que seguir esta trayectoria. Sí, gracias. Muy bien. Última pregunta para todos. Nos pregunta aquí uno de nuestros compañeros del staff, que se identifica como Marx aquí en su nombre de Zoom, y dice: no queda claro en los ponentes los presupuestos de los que parten, racional, ético, epistemológico y modelo trascendental para hacer la crítica al capital. Pregunta: ¿podrían darnos su opinión? ¿Quién quiere contestar, compañeros? ¿Alguien más? Sí, Gerardo, rápidamente, rápidamente. Mira, no es pregunta, aunque tiene signos de interrogación, no es pregunta, es un comentario o una opinión. Y con lo que dijo Henry está más que claro, ¿sí? Entonces, bueno, pero es una opinión y pues ahí no hay manera de contrastarla porque es el nivel de la doxa. Nada más. A los ponentes. Son de los ponentes, Fernando. Dice a los ponentes. Ah, ok. Sí, porque Pero dice... además el comentario lo hace Marx, entonces sí está cabrón, porque entonces sí ya. Vaya, muchas gracias a nuestros ponentes. Hemos agotado el tiempo, son las 3:27. Gracias por su fuerza, su paciencia, porque como decía Gerardo, estamos sobre la hora de comer ya. Y estamos ya cerrando esta mesa. Tenemos 70 personas viéndonos en Facebook. Les agradecemos mucho a Fernando Huesca, a Gerardo Ábalos Tenorio, a Henry Mora, a Jorge Zúñiga, por acompañarnos esta tarde en esta mesa primera del día de nuestro coloquio Racionalidad, Ciencia y Crítica del Capital de Marx. Les invitamos a las 5 de la tarde, vamos a estar con el compañero doctor Sergio Pérez Cortés, con el doctor Gerardo de la Fuente Lora, con el doctor Gabriel Herrera Salazar y con el compañero doctor también Hugo Arredondo Vélez, que además ha sido el organizador de esta
de este encuentro, de este coloquio. Yo me despido de ustedes. No sé si quiera comentar algo el compañero Hugo Arredondo antes de cerrar la transmisión. Sí, agradecerles, bueno, que se hayan hecho disponibles para acompañarnos aquí a dar su ponencia. Les queremos pedir que, bueno, a la brevedad les voy a entregar los pormenores de la publicación y, bueno, a ver si en la medida de lo posible me lo hacen llegar en el tiempo que ya les había estipulado. Y, bueno, solamente que nos acompañen en la siguiente sesión de ponencias a las 5 de la tarde. Entonces, pues vamos a comer algo y regresamos a las 5 de la tarde. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a los ponentes, gracias a la gente que nos ha estado viendo y los vemos a las 5 de la tarde también por este Facebook Live. Muchas gracias. Chao.